Continuando con esta serie teórica sobre conceptos, sincronía, anacronía, y ahora vamos a tocar otro concepto, la singularidad. Bueno, es un concepto utilizado recientemente por la física relativista y la física cuántica. Este concepto se refiere en la física al agujero negro y le llama singularidad. Bueno, antiguamente, para decirlo de ese modo, el concepto de singularidad quiere decir especificidad. Un acontecimiento único, lo singular, que se opone, si ustedes quieren, gramáticamente a lo plural. Cuando se piensa lo singular, no solamente se piensa en contraposición a lo plural, sino se piensa lo singular como acontecimiento real, como especificidad contundente y clara de la realidad y material de la realidad. La singularidad es eso, la única manera de manifestarse la realidad, que es otro concepto, es pues en su forma singular. Entonces tenemos que hablar de multiplicidad de singularidades, porque una cosa es la singularidad, si ustedes quieren individual, que a su vez no es individual, porque nada es individual, porque esa individualidad supone una composición de otras singularidades. Así como no hay un átomo, puesto que el átomo es una composición de partículas en el núcleo y partículas que orbitan. A su vez, las fuerzas fundamentales están pensadas como asociación de singularidades. Entonces no hay un átomo. Estamos cada vez en cada partícula más minúscula, que es a su vez una asociación de partículas infinitesimales. Entonces, de la misma manera, la singularidad supone asociaciones, pero la singularidad ya es una composición singular. Eso es lo interesante. Pero aquí estamos apuntando a lo siguiente: la única forma de darse la realidad es a partir de la singularidad y la singularización, la multiplicidad de las singularidades en distintos planos de intensidad, en los espesores mismos planetarios y en los complejos, dinámicos espesores integrados y articulados del multiverso, en sus distintas escalas. Entonces, el concepto de singularidad es un concepto muy importante en el pensamiento complejo, en la epísteme compleja, en la perspectiva de la complejidad. Ya hemos hablado de esta perspectiva de la complejidad en otras exposiciones y también hemos escrito en ensayos, en libros que están publicados. Pero aquí nos interesa precisamente el concepto de singularidad o las connotaciones conceptuales de la singularidad. Las irradiaciones y proyecciones teóricas y connotaciones teóricas de la singularidad como concepto, eso nos interesa. Entonces la complejidad piensa la singularidad en su mayúscula, si ustedes quieren, complejidad, en tanto asociación, integración, articulación y composición, descomposición y recomposición de singularidades, es decir, la singularidad en su devenir. En ese sentido, podemos decir que
la singularidad se encuentra en la realidad, en tanto que lo no singular, lo universal, por ejemplo, se encuentra en la razón. Es decir, es un producto de la razón. Es una idea. Ahora bien, lo plural se encuentra en la realidad o se encuentra en la razón. Es un universal. Bueno, desde el punto de vista kantiano se trata de categorías. Es decir, conceptos puros del entendimiento que permiten la construcción de conceptos a partir de esta relación entre entendimiento y experiencia. Entendimiento como facultad legislativa del conocimiento. Sin embargo, siendo la singularidad un concepto, también es producto de la razón, pero de una razón que se basa en la experiencia, aunque también es una categoría pura del entendimiento. Es decir, está en esas dos condiciones dependiendo si se encuentra antes o después de la experiencia. Entonces son conceptos, pero son conceptos que se refieren a referentes, y el referente de la singularidad es la realidad, aunque el referente de la pluralidad también es la realidad, así como el referente universal que pretende la homogeneidad o supone la homogeneidad conceptual como una categoría absoluta. Se refiere de manera, digamos, lejana a la realidad. En realidad el universal se refiere fundamentalmente a la razón, al campo de intensidad de la razón, es decir, al campo ideacional, al campo de la construcción de la razón. Ahí está la diferencia. Entonces, los objetivos o los atributos de un universal son distintos a los atributos de un concepto que busca la especificidad de la realidad. Y cuando, digamos, señala esa especificidad de la realidad, puede usar el concepto de singularidad desde la perspectiva de las categorías puras del entendimiento, es decir, como un a priori, pero también puede referirse o desarrollarse como concepto, es decir, como un concepto que ha sido construido por la facultad del entendimiento y la experiencia. Entonces adquiere una connotación mayor, si ustedes quieren, grados de mayor complejidad en el devenir conceptual. Pero la importancia de la singularidad radica precisamente en esto, en su complejidad, que es mayor que la complejidad de un universal, que supone homogeneidad. El universal ayuda obviamente a la razón, ayuda a la razón a construir teorías, ayuda a la razón a construir interpretaciones abstractas, que son como esqueletos, pero que permiten, digamos, una comprensión resumida, o si ustedes quieren, esquemática, que a su vez puede ayudar a otra interpretación cuya narración es más compleja, porque se vincularía con las descripciones de la realidad. Entonces, tenemos que diferenciar, pues, conceptos que tienen características universales y conceptos que contienen
distintos atributos y distintas características y se mueven en distintos planos de intensidad, sobre todo suponen los espesores de la experiencia. Entonces, tenemos que entender esto, esa diferenciación en los devenires conceptuales, en la situación de los conceptos en los distintos planos, y si son conceptos puros de la razón o son conceptos que están afectados por todo su viaje en la experiencia. En ese sentido, cuando hablamos, cuando interpretamos, teorizamos, sobre todo cuando narramos, cuando nos referimos, ya sea de manera simbólica o a través del lenguaje o a través de narrativas, de todo carácter, desde literarios hasta teóricos, estamos usando distintas composiciones conceptuales en sus distintos devenires y en los distintos planos de intensidad. No nos movemos solamente en un plano. Y no nos movemos solamente en un plano, no solamente en la interpretación misma, en la exposición misma, que ya tiene distintos planos. Eso ya lo mostró de manera ilustrativa y eficiente la deconstrucción, que es una interpretación crítica que va mostrando las distintas capas del texto, los distintos contextos del texto, los distintos substratos del texto. Pero aquí no solamente nos estamos refiriendo a las exposiciones, sino cuando se expone, alguien expone. Y por lo tanto, digamos, la complejidad de los espesores, de los planos de intensidad involucrados, son mayores, porque la exposición no funciona por sí sola. La exposición es emitida por alguien y es escuchada por alguien. Inclusive es emitida por alguien, pero también es escuchada y visualizada por alguien, percibida en su mayor complejidad. Entonces, en ese sentido, nos movemos en distintos planos de intensidad y en distintos espesores. Es decir, si ustedes quieren, estamos en el acontecimiento de la existencia, de la realidad y de la vida. Estamos dentro del acontecimiento y desde el acontecimiento nombramos. Y al nombrar el acontecimiento, desde el acontecimiento lo interpretamos. Pero existimos desde el acontecimiento, vivimos en el acontecimiento. Entonces el acontecimiento también es complejo y múltiple. O si ustedes quieren diferenciar, porque podemos hablar del acontecimiento en su sentido mayúsculo, más integrado. Pongamos que se trata de la realidad ya desde el punto de vista de la complejidad, o la realidad como sinónimo de complejidad, pero también el acontecimiento narrativo es un acontecimiento también complejo, dentro del mismo acontecimiento mayúsculo. Entonces, en todo esto, la singularidad juega un papel importante. Es como la partícula que supone una asociación de partículas, y toda partícula que es compleja, que es asociación de partículas, a su vez tiene la capacidad de articularse a otras composiciones singulares y por lo tanto nos da lugar a la invención de las complejidades, de la realización de las complejidades, de la realización de la realidad. Entonces, se convierte el concepto de singularidad en un concepto clave, primordial, pero no podemos situarnos solamente en él, no podemos aislarlo de sus contextos conceptuales, de sus narrativas, de sus otros planos de intensidad. No podemos disociarlo, por ejemplo, de las ideas, es de aquellas construcciones racionales, construcciones puras de la razón. La razón puede entrar en antinomía por pretender sustituir la realidad y reducir la realidad a ese abstracto.
Sin embargo, sabemos que, digamos, cuando la razón pretende esto, entra en contradicción y genera antinomías. Pero esos son los límites de la razón. Pero la razón es muy útil porque nos ayuda a orientarnos, a construir esquematismos en el sentido kantiano, en el sentido imaginativo, en el sentido de el uso racional de la imaginación que nos ayuda a tener instrumentos de interpretación. No podemos desechar la razón, no podemos desechar los conceptos puros de la razón, pero tienen valor en la medida que forman parte del conjunto de las formaciones enunciativas, del conjunto de las formaciones narrativas, del conjunto de las interpretaciones y del conjunto de los actos de interpretación, de las prácticas de interpretación. Y en ese sentido, digamos, volvemos pues a incorporarnos, a comprender, a ser conscientes de que somos parte de esta complejidad, de este acontecimiento de la complejidad, de este acontecimiento de la realidad. Ese es el valor de la singularidad. Y aquí acabaríamos esta exposición y habríamos ya en estas 3 exposiciones de la serie abarcado 3 conceptos: anacronía, sincronía y singularidad.